Este tema que vamos a ver el día de hoy es como una especie de continuación del tema de la semana pasada, que fue Aarón el que compartió, y el tema es ansiedad por mantener el control. Tiene que ver con nuestra manera de pensar, definitivamente, ¿verdad? Por lo tanto, hablar de la ansiedad es un tema que no necesariamente tiene que ser de psicología, porque la ansiedad la pueden padecer doctores, políticos, estudiantes, amas de casa, maestros, creyentes y aún pastores. Y miren, todos estamos expuestos. Yo nunca había experimentado la ansiedad hasta ahora que me tocó compartir este tema. En días pasados empecé a sentir así como una especie como de taquicardia, como una angustia, como un sofocamiento y como ñáñaras, dijo Pedro, algo así. Entonces, quizás Dios permitió que yo experimentara esto para que lo pueda transmitir, amén. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, amén. Aarón la semana pasada hablaba acerca de la ansiedad que se producen en los pensamientos. Y entonces, la mente, hermanos, es intangible, no se puede tocar, pero ahí está. Y la mente gobierna nuestra manera de ser, los pensamientos gobiernan nuestra manera de actuar. Ahorita estábamos en clase, ahí arriba con hermana América, estamos viendo un libro que se llama Transformados. Y ahí estábamos viendo el versículo de Romanos 12:2 que dice, no os conforméis a este siglo, ¿sí? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y en la clase mirábamos que la renovación de la mente debe de ser continua, todos los días. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? Nuestra mente la vamos a renovar única y exclusivamente a través de la palabra de Dios, a través de escuchar la palabra de Dios. Amén. Es la única manera en que nosotros vamos a poder depositar la renovación de nuestros pensamientos. Ahora, ¿qué es renovación? ¿Qué es transformación? Cuando decimos vamos a renovar nuestra casa, pues ¿qué hacemos? Quitamos lo viejo, la cocina vieja que está, el mueble viejo que está y compramos y ponemos nuevo. Eso es renovamos. Lo mismo va a suceder con nuestros pensamientos, con nuestra forma de pensar. Y miren, hablábamos con América y la pastora decía en la semana pasada, decía que nuestra mente es como una especie de un CPU de la computadora. Nacemos, venimos a este mundo con el CPU en blanco. Eso decía la pastora. Y se va llenando el CPU de la información, de los conceptos, de lo que nuestra familia en nuestro entorno nos enseña. Culturalmente, cada familia somos diferentes. Pero el CPU, una vez que nosotros somos adultos, nosotros decidimos qué vamos a insertar en el CPU, qué programas le vamos a meter al CPU. Y vamos a decidir nosotros quitar aquello que nos estorbe para poder ser renovados en Cristo. Amén. Entonces tú como adulto ya tienes la capacidad de decidir qué haces, qué ves. ¿Qué es lo que están viendo, muchachos? ¿Qué es lo que están viendo en su CPU? Lo que tú ves, lo que tú escuchas es lo que va a llenar el CPU de la información. Y comentábamos ahorita que cuántos de nosotros pasamos mucho tiempo viendo series en Netflix que no nos edifican. Pasamos mucho tiempo viendo Facebook que mucho menos nos edifica. Entonces, de eso se está llenando nuestra información. Entonces, yo debo de ser selectiva con lo que pienso, debo de ser selectiva con lo que veo, debo de ser selectiva con lo que escucho y debo de ser selectiva con quien me junto. Amén. Porque ¿qué quiero ser yo en Cristo? ¿Quiero ser una luz para el mundo? Bueno, pues yo me voy a comportar como tal. Y habrá personas, a mí, esto me lo enseñó mi hija. Me decía que cuando tú quieres llegar planeas un objetivo, tú quieres llegar a hacer algo, ustedes quieren llegar a ser ingenieros, profesionistas o qué sé yo, médicos. Entonces te trazas un objetivo y de ti depende cuánto tiempo vas a tardar en llegar, como el pueblo de Israel. Tus decisiones van a determinar cuánto tiempo. Entonces, hazte la gente que no te edifica, que no te ayuda, que no te levanta, que no te restaura, sácale la vuelta. Porque en esa medida es en la medida en que vamos a crecer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las circunstancias del día? Vamos a reaccionar de acuerdo a la información que tenemos aquí.
Esa es la única manera. Vamos a reaccionar de acuerdo a los conceptos que yo tengo. Entonces, si renovamos nuestra mente, si renovamos nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios, mis reacciones van a ser completamente distintas. Y a lo mejor si yo quiero reaccionar como yo reaccionaba antes, ya no lo voy a hacer, porque mi mente ha sido renovada. Yo lo he podido comprobar en mi vida personal. Miren, hermanos, que si yo con ganas de bajarme de la cruz y pegarle unas cachetadas a 2, 3, ¿sí? Y se me para un sopilote en la cabeza. ¿Por qué? Pero cuando ya estás en Cristo, tú ya no puedes actuar de la misma manera, ni puedes reaccionar de la misma manera. ¿Estamos de acuerdo? Eso es cuando la mente es renovada. Entonces nosotros vamos a actuar de acuerdo a nuestros pensamientos. Habemos personas que difícilmente queremos cambiar. ¿Qué sucede con muchos de los cristianos? Muchas personas estamos en Cristo, ya estamos viejos en Cristo, y es que yo así soy, enojón. Oye, ¿cómo? ¿Verdad que sí? O sea, dentro de la congregación se conoce que fulanito de tal tiene mal carácter. Y ya lo conoces, pero no debería de ser que tengamos mal carácter, porque no estamos representando a Cristo. Amén. Amén. Entonces, la gente, ¿cómo te ve? ¿Cómo reaccionas? Entonces, lo primero que yo debo de aceptar es que yo tengo un problema de ansiedad, que no manejo bien mis emociones, que no manejo bien mis pensamientos. Y la ansiedad, una vez que tú la aceptas, que tú la reconoces, entonces vas a buscar la manera de solucionarlo. Tú tienes que autoanalizarte y darte cuenta que eres un contestón con tu mamá. Y darte cuenta que eres un pleitero, o sea, tienes que autoanalizarte, y una vez que te autoanalizas, decides cambiar. Porque no vas a cambiar si no tomas la decisión de hacerlo. Esto es como un alcohólico. Mientras el alcohólico no reconozca que tiene problemas de alcoholismo, no va a buscar ayuda. Mientras tú como hijo de Dios no reconozca que tienes problemas con tu manera de pensar, no vas a meterte a la palabra de Dios. Estamos tan bien serios. Mire, porque la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca, y se refiere a nuestros pensamientos. Pues les quiero compartir una carta que recibí de una joven que escribió lo siguiente. Ay, Dios. Seguramente, escucha la carta. Seguramente te has dado cuenta de mis comportamientos nerviosos. Digo que no a planes en el último momento. Me invento excusas para quedarme en casa. Me muerdo las uñas y me echo a llorar de repente. Me quedo sin aliento, me siento intranquila, me dan miedo las nuevas situaciones. Soy incapaz de ir a sitios públicos y sufro ataques de pánico. Tener ansiedad, dice esta jovencita, es como estar en medio del mar. Me cuesta mantenerme a flote, es abrumador y constantemente tengo la sensación de que estoy a punto de ahogarme. ¿Qué problema presenta esta jovencita que escribió este texto? Definitivamente las personas que padecen el problema de ansiedad se van a dar cuenta que son las características que presenta una persona con problemas de ansiedad. Y muchas veces la ansiedad surge de cosas que ni siquiera suceden. ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si choca? ¿Y qué tal si no llega? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Sí? Entonces nos creamos en nuestra mente toda una historia, nos la creemos y la vivimos. Entonces, como dice aquí la carta, decía que es como estar en medio del mar y me cuesta mantenerme a flote. Me puse a pensar en la palabra y encontré un texto que habla acerca de estos principios sobre la ansiedad. Miren, en el Salmo 74:10 dice: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrenta el angustiador? Quiere decir que hay un espíritu que viene a atacar tu mente. El angustiador es un espíritu contrario a Dios que viene a atacar tu mente.
Entonces, quiere decir que yo debo de tener control y debo de percibir, porque miren, yo he escuchado personas que dicen, yo siento que ahí viene la angustia, ahí viene la angustia. ¿Han vivido alguien así? O sea, me han contado que sienten cuando el angustiador viene. Ya saben los síntomas, ya saben lo que va a suceder después, porque es un espíritu que está atacando tu mente. Amén. Entonces vámonos a Marcos 4:35, es una historia muy conocida por todos nosotros, pero Dios me llevaba a esta porción de la palabra que ustedes van a decir, nada tiene que ver con la ansiedad, pero vamos a ver. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, pasemos, no le dijo, vayan, pasemos al otro lado, ¿ok? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echando las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, se estaban hundiendo. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis tan así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Jesús le dijo a sus discípulos, ¿sí? Jesús les dijo a sus discípulos en esa parte del texto, de la porción de la palabra, pasemos al otro lado. Y tú eres discípulo de Dios. Y en este momento Él te está diciendo a ti y a mí, pasemos al otro lado. Yo voy contigo en la barca. Se van a levantar tormentas, se van a levantar problemas, pero yo voy contigo en la barca. Entonces, Él estaba hablando a sus discípulos de aquel entonces y nos está hablando ahorita. Y déjame decirte que seguir a Jesús no es fácil. Amén. Estamos acostumbrados, la mayoría de las personas, ya tiré el agua. Nosotros como hijos de Dios nos gusta la zona de confort, la zona conocida. En este caso, los discípulos iban a un lugar desconocido, iban a la zona de Garad, ¿sí? Entonces, a todos nosotros nos gusta tener las cosas bajo control, porque somos adictos a tener todo controlado. Queremos estar. ¿Cuántas mamás, sean honestas, cuántas madres aquí hay que han sido controladoras? Yo. Todo quería decidir, que si qué visten, qué comen, a dónde van, a qué horas llegan, con quién se juntan. O sea, todo queremos, pero todo lo queremos controlar. Es una característica muy común en nosotras las mujeres. Somos adictas al control. Y lo reconocemos, pero no hacemos nada para cambiar. Y Jesús nos quiere sacar de nuestra zona de confort, donde yo ya conozco. Es más, si nosotros nos quedáramos sin vista, ya sabemos por dónde caminar en nuestra casa, ¿cierto o no? ¿Dónde está cada cosa? Porque queremos tenerlo todo bajo control y nos molesta que nos mueven las cosas del lugar, ¿sí? Pero déjame decirte que el Padre tenía un plan con Jesús y sus discípulos. El Padre sabía hacia dónde lo mandaba. Le dio una orden a Jesucristo y le dijo, suban a la barca, lleguen a esa zona, ahí van a encontrar un endemoniado gadareno que anda encuerado por todas partes. Así dice la palabra, así dice, no se asuste, léale. En los cementerios, ¿te imaginas al pobre endemoniado sin ropa en los cementerios? Oye, cualquiera se asusta. Y le dijo el Señor ya sabía, ya tenía un plan para los discípulos. Y tuvieron que enfrentar toda esa tormenta por ir a salvar a uno. Porque Dios ya tenía un plan y un propósito para esa persona. Ve, sálvalo, libéralo, porque Él será el primer evangelista de esa región. Ese endemoniado gadareno, una vez que lo liberaron, se convirtió en el primer evangelista.
Entonces, había un propósito en todo esto. Era necesario que el enemigo sabía. El enemigo sabía hacia dónde iban. Por eso es que levantó la grande tormenta. El enemigo sabe que tú tienes un plan y un propósito en la vida de Dios. Por eso levanta las tormentas. Por eso te angustia con los pensamientos. Por eso te atormenta. Por eso tienes ataques de pánico. Porque el enemigo envía al angustiador a atormentarte. ¿Sí? ¿Qué sucedía? Mientras él dormía en completa paz, los discípulos estaban en completo pánico. Oye, pues hasta yo. Se estaba el viento. Imagínate el barco, porque no era un barcote, yo pienso que era una lanchita. ¿O no? Bueno, pues eso quiero pensar yo. Sí. Y le dicen, ¿acaso no te das cuenta que perecemos? Cuando estamos con la ansiedad, con esos ataques, dice, ¿acaso no te das cuenta que tengo miedo? ¿Acaso no te das cuenta que no puedo ir a lugares públicos? ¿Acaso no te das cuenta? Y empezamos a levantar ese tipo de oración. Dios sabe lo que tú tienes. Dios sabe lo que tú estás pereciendo, pero hay un propósito al enfrentar esa tormenta. Porque el Señor sabe hacia dónde te va a llevar. Él sabe que únicamente a través de esa tormenta va a forjar tu carácter. Ese carácter no se va a forjar si te encuentras siempre en una zona de confort. Es necesario. Dios quiere que tú te conviertas en un domador de tormentas. Ya sabemos la estrategia. Yo que le comentaba a una persona, en estos últimos tiempos es cuando más leemos acerca de Dios, cuando más leemos frases positivas y nos hemos convertido nada más en oidores, pero no somos hacedores. Nosotros como hijos de Dios ya no deberíamos estar sufriendo ataques de ansiedad ni ataques de pánico. No deberíamos, porque ya estamos en Cristo, porque la palabra nos dice sujeta los pensamientos. Piensa en las cosas buenas. En esto pensás, dice el Señor. Amén. Parecería que Dios no responde nuestras oraciones. Parecería que Dios nos ha dejado solos. ¿Te imaginas diciéndole al Salvador del mundo, ¿no te da pena que perezcamos? ¿Cómo te sentirías tú diciéndole al Señor así? ¿Acaso no te das cuenta que perdí el control de mi vida? Señor, ¿acaso no te das cuenta que estoy sufriendo? El Señor se da cuenta, ya se cuenta. Cállese, dijo la pastora el otro día. Cállese, no diga. ¿Sí? Ponte trucha, dijo Aarón. Me encantó la prédica, cuando dijo, ponte trucha. Muchachos, pónganse trucha con lo que están pensando, con lo que están viendo. Dios quiere darnos autoridad sobre las tormentas. Únicamente vamos a tener autoridad sobre aquello que vencemos. Si tú no vences la tormenta, si tú no vences los ataques mediante la palabra, no tienes la autoridad de. Yo voy a poder ministrar a aquellas personas porque yo he pasado por ciertas situaciones, por conocimiento de causa. Yo esta semana experimenté ansiedad, experimenté angustia, quizás Dios lo permitió para que yo lo pueda transmitir, para que yo ya lo viví, ya sé lo que se siente y está bien feo. Señor, no lo quiero volver a sentir. Amén. Dios nunca nos dijo que no íbamos a tener problemas en este mundo. Si alguien te dijo que seguir a Cristo es fácil, te mintió. Porque todos vamos a tener problemas, todos. Pero Dios sí nos dice que podemos experimentar paz en medio de la tormenta. Amén. Los discípulos se encontraban abrumados. Dice la palabra abrumados. Entonces, este sentimiento de abrumados, hoy lo conocemos como angustia, estrés, desesperación, pero la palabra de moda en estos últimos tiempos es ansiedad y ataques de pánico. Todos son sinónimos, todas esas palabras son sinónimos. Los sociólogos han dicho que estamos en la era de la ansiedad. Tiré mucha agua. Santo Padre. Fue agua. Ok. Entonces, va claro esta cosa, ¿sí? Les voy a decir lo que dicen los psicólogos sobre la ansiedad.
Es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud. Digan amén quien lo haya vivido. Una extrema inseguridad. Es una anticipación aprensiva de un futuro, gracias, hija, aquí, acá, desfavorable. O sea, las personas nos ponemos ansiosos por algo que aún no llega. Nos preocupamos preocuparte. O sea, estamos preocupados antes. Y déjame decirte que si algo te mortifica, te angustia, te desespera, algo ni siquiera sabes si va a llegar. El 90% de las veces no sucede aquello por lo cual tú estás preocupado. Entonces dice, es una anticipación aprensiva de un futuro desfavorable, donde el individuo encuentra difícil de controlar. No puedes controlar los pensamientos, estás pensando que se va a ahogar, que se va a caer, ¡ay, Dios! Dice, resultando en estrés, ahogo, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño, etcétera. Pero esa es la definición en psicología. Para nosotros los hijos de Dios, la ansiedad es lo que está afuera, ¿sí? Que se mete adentro de mí. Porque, mi hermano, permitimos que los pensamientos nos abrumen, permitimos que la situación que estamos viviendo nos abrume y nos cause estrés, nos cause ansiedad, nos cause conflicto, ¿sí? Yo te voy a decir una cosa, siempre vamos a tener tormentas. No podemos controlar que un virus llegue a mi cuerpo y me infecte, no lo puedo controlar. No puedo controlar que América me diga cosas feas, yo no puedo controlar cómo tú actúas. Pero sí puedo controlar cómo yo reacciono. ¿Estamos? Yo no puedo controlar lo que la gente diga, pues di lo que tú quieras, pero entonces la tormenta está afuera. Yo decido si la dejo entrar aquí conmigo, ¿sí? No podemos evitar la tormenta afuera, pero podemos evitar que no hagan nido aquí, ¿sí? En este pasaje bíblico que leímos, vamos a ver que hay dos maneras de enfrentar la tormenta. En completa paz, como estaba Jesús, y en completo pánico, como estaban los discípulos. ¿Cómo enfrentas tú tus tormentas? ¿En paz, confiando o simplemente paniqueándote? Pero no es otra cosa más que falta de fe. Si yo les pregunto ahorita, ¿todos creen en Dios? Van a decir, sí, amén, todos creemos en Dios. Pero necesitamos creer de una forma más allá de simplemente creer. Necesitamos activar la fe, activar una fe más allá que va de lo que es simplemente creer. Déjame decirte que Jesús en toda su vida, Él no estuvo así en una zona agradable. Lo repudiaron, ¿sí? Él no conoció la paz, pero no se dejó influir por lo que había afuera. Lo repudiaron, lo vituperaron, el imperio romano lo observaba en sus movimientos, los fariseos buscaban atacarle. Él siempre tenía un entorno desfavorable. Sin embargo, jamás perdió su paz interior. Él no permitió que las circunstancias de afuera afectaran su interior. ¿Estamos? Entonces, la palabra de Dios dice, resistid al diablo, ¿y qué? Y huirá de vosotros. Porque déjame decirte, el chamuquín te va a atacar de diferentes maneras. Va a buscar las estrategias. Si no te llega por un lado, te va a llegar por el otro. Siempre va a buscar el punto débil que tú tienes para poder llegarte por ahí. Entonces, resistirlo, porque Él siempre va a estar buscando. Pero si nosotros nos mantenemos firmes, si hacemos nuestro devocional diario, si leemos la palabra, si no dejamos de reunir, si diezmamos, porque acabamos de aprender esto, hermanos, que si diezmamos, Dios te va a bendecir aún en tus relaciones, te va a bendecir en la economía, te va a bendecir abundantemente. Entonces, si hacemos todo conforme a lo que Dios nos manda, hermanos, no tenemos por qué tener ataques de ansiedad, ¿sí? Jesús dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿qué? Yo he vencido al mundo, ¿sí? Entonces, la ansiedad es un producto de un proceso mental. ¿Ya les queda claro? El hermano Aarón explicó perfectamente la semana pasada y ahorita yo únicamente voy a
complementar, ¿sí? Fíjense, los neurólogos han descubierto algo interesante. El cerebro no distingue entre lo que ve y lo que piensas. Si ahorita yo te digo, piensa en un perro pitbull agresivo, pues todos nos imaginamos, no sé, diferentes perros. Pero si tú lo ves, el cerebro es incapaz de diferenciarlo. Se empiezan a mover los neurotransmisores. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de controlar nuestras emociones. ¿Amén? Y déjame decirte una cosa, que la ansiedad es un tipo de incredulidad. Porque no estamos creyendo que Dios tiene el poder para solucionar nuestras situaciones. Así como el controlar o el ser un controlador tiene que ver, ahí te va esta, con la hechicería. Tremendo, hermano. ¿Qué hace un hechicero? ¿Qué hace un hechicero? Quiere hacer su voluntad, trata de controlar, trata de buscar las estrategias para que aquellas personas hagan lo que el hechicero quiere. Y el controlador es lo mismo. Yo quiero que él haga esto y esto y esto. O sea, yo estoy buscando. Cuando yo supe eso, hermano, se me quitó lo controladora. Cuando me confronté, de verdad, yo estaba en un curso que se llama Amarse para amar, algo así. Con la palabra, y dije, Santo Padre, toda la vida yo. Y un día mi hija me dijo, ¿sabes una cosa? Yo no quiero ser como tú de controladora. Tú quieres controlar si le doy de comer al niño, si no le doy, si qué le pongo. O sea, déjame, si la mamá soy yo. Paz, me dio una cachetada. Dije, pues sí es cierto. Entonces, cuando yo concienticé que yo era una mujer controladora, empecé a trabajar en mi problema. Antes ni cuenta me daba, porque todos creemos tener la razón, ¿cierto? Nos defendemos como si tuviéramos la razón, pero en realidad a veces estamos equivocados, ¿sí? Y Dios te dice hoy, ¿quién tiene ansiedad? ¿Quién percibe la ansiedad? ¿Por qué estás ansioso, hijo? Yo estoy contigo en la barca. No te vas a ahogar, ¿sí? Entonces, híjole, yo apunto tantas cosas, pero ya para terminar, les quiero hablar un poquito acerca del control. Cuando no se tiene la fe suficiente en Dios, es cuando nosotros tendemos a querer controlar la situación, porque es como si tú estuvieras diciendo, es que Dios no tiene el poder, Dios no lo puede hacer, lo tengo que hacer yo. Qué tremendo, ¿verdad? Es como que no tengo fe. Es la alternativa humana a la confianza que hay en Dios. No le tengo confianza en Dios, por eso yo tengo que dirigir, por eso yo tengo que controlar, por eso tengo ansias. O sea, es como desconfiar de Dios. Si después de esto, hermano, tú sigues en esa onda de ser controlador, ya bajo tu responsabilidad. Porque las personas con ansiedad son adictas a tener todo bajo control. Queremos que las cosas estén en este lugar, queremos que estén así, y tun. Y somos adictas. Y por eso se viene la ansiedad, ¿sí? La paz no va a llegar cuando tengas todo bajo control, hermano. No va a llegar. La paz va a llegar cuando renuncies a tener todo controlado. ¿Vamos? La paz no va a llegar cuando tengas todo bajo control. Tu paz va a llegar cuando renuncies y digas, Señor, haz tu voluntad. Yo me rindo a ti. Y Dios va a hacer la obra, hermanos. Amén. Vi una imagen para ir cerrando, vi una imagen de un padre que estaba en una carretera que había mucho tránsito. Estaba el padre y tenía sostenido a un niño como de 5 años y el niño jugaba y distraído y el papá mirando para allá, mirando para acá. Y el niño, pues su papá lo tenía de la mano. El niño jugaba y se distraía y de repente el padre ve que ya es el momento de cruzar, jala el niño y él va a llevar el niño todo jalado así. Y ¿sabes una cosa? El niño no se preocupó porque ¿sabes qué? ¿Quién lo llevaba? El papá. Dios, fíjate, apunte entendí que mi responsabilidad es agarrar fuerte la mano de mi padre. Pero controlar el tráfico es asunto de él. O sea, Dios no nos ha llamado a controlar el tráfico, porque Él
es quien controla el tráfico. Dios nos ha llamado a nosotros a que confiemos en Él, a que no nos soltemos de su mano, que vayamos seguros, porque aunque atravieses tormentas, aunque atravieses carreteras, aunque atravieses lo que sea, Dios tiene el control de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a ponernos de pie. La vida, hermanos, no se trata de pasar las tormentas. La vida se trata de aprender de las tormentas. ¿Cuántas tormentas has tenido, Lulú? Infinidad. ¿Has madurado? Claro que sí. ¿Has crecido? Claro que sí. Por favor, los chicos, ¿sí? Entonces, es tan importante que nosotros controlemos nuestros pensamientos, porque de eso depende que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Yo pensaba, ya cerrando, la mujer del flujo de sangre, ella pensaba, aquí, porque no hablaba, dice la palabra de Dios que pensaba, si tan solo tocare el borde de su manto, si tan solo lo tocara. Ella tenía tanta fe, que fue maravilloso que ella tan solo tocara el borde, y dice que poder salió de él. Ella decidió creer en Dios. Ella decidió que no ocupaba ni tocarlo a él, tan solo el borde de su manto. Tuvo control de sus pensamientos, porque ella pudo haber dicho, ya gasté todo lo que tenía, no tengo dinero, no tengo remedio, voy a morir enferma. Pero ¿sabes qué? Decidió, tomó la decisión de creer. Así es que yo te invito para que esta noche tú tomes la decisión de creer que Dios tiene el control de tu vida, y tomes la decisión de no soltarte de la mano de Dios, porque Él es tu Padre. Él te va a llevar a los delicados pastos. Ahí es donde Él te va a hacer descansar. Confiar en Él, y Él hará. Y cuando tú conoces la palabra, cuando tú transformas tu mente, cuando tú renuevas tus pensamientos, entonces y solo entonces vas a conocer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dale un aplauso al Señor, hermanos. Dale un aplauso al Señor. Dios les bendiga.